Hola, esto es La Mágica Historia. Me puse a caminar hoy día en la mañana y la verdad es que no sé hasta dónde llegué, no tengo idea dónde estoy. Vamos, vamos a bajar por aquí, a ver, vamos a ver qué me encuentro. Chillán, Ñipas, ahí está, llegué a Ñipas caminando. Estoy en la comuna de Ranquil y la verdad es que ando haciendo cosas que a ustedes no les interesan, pero vamos a aprovechar de hablar un poquito acerca de algunas cosillas que tiene esta comuna. Ya, tuve que cortar el audio original porque caminando y hablando como que me ahogo un poquito. En fin, la vejez, ¿no? Ya, ahí tenemos un santuario a la Virgen, ¿cierto? En un lugar rocoso, como en tantos otros lugares de Chile. En fin, pero mencionar algunas cositas de aquí de la zona de Ranquil. Ok, primero explicar que Ranquil es la comuna, es el sector, ¿cierto? Y Ñipas es el poblado, es la capital de la comuna de Ranquil. También existe un pueblo que se llama Ranquil, que está un par de kilómetros más al este. Pero cuando se habla de Ranquil se habla más que nada de la zona, ¿ok? De la zona de Ranquil. Bueno, aquí vemos el puente de Ñipas, un puente bastante viejo que data de los años 20, un puente ya absolutamente obsoleto. Sí, después más adelante cuando lo enfoque se van a poder, ahí, ¿ves? Si se dan cuenta, es un puente que tiene solamente una vía, pero tiene tránsito doble sentido. Así que si los vehículos se encuentran a mitad de camino, tienen que esperar, retroceder, o a mitad del puente tienen también ahí una especie de paradero para poder dar el paso. ¿Ok? Pero la verdad es que hace mucha falta un nuevo puente para conectar Ñipas con el norte del país. ¿Ok? ¿Por qué tanto atraso en esta localidad, en esta comuna? Bueno, en parte se debe a algunos hechos históricos que acontecieron aquí. Posiblemente en este mismo puente se habría suscitado, ¿cierto?, una de las peores matanzas de civiles en la historia de Chile. ¿Ok? Aunque no estoy seguro si es este mismo puente o el puente que queda en el caserío de Ranquil, donde hay un puente colgante. ¿Ok? No tengo la seguridad porque en realidad los datos que hay acerca de este hecho, que debería estar dentro de los sucesos más importantes de la historia reciente entre comillas, de Chile, lamentablemente no son datos fiables, son datos que están contaminados con ideologías de uno y de otro lado, tanto de izquierda como de derecha, que cuentan versiones fantasiosas con respecto a este trágico evento. Y por lo que yo he buscado de este asunto, la verdad es que no hay una investigación seria, fiable con respecto a este asunto, pero ya lo vamos a ver. Partamos mencionando, ¿cierto?, un par de cosas más que han ocurrido en todo este sector de Ranquil, como por ejemplo aquí habría ocurrido una de las primeras batallas entre mapuches y españoles, ¿ok? Aunque mapuche entre comillas, porque al parecer la población que vivía aquí, la población indígena que vivía aquí originalmente era población pehuenche, ¿ok? Y la batalla se conoce como la batalla de Reino Huelén,
que ocurrió en 1536. Es bastante llamativo el nombre, ¿cierto? De Reino Huelén, que era como se conocía, aparentemente era como se conocía a toda el área antiguamente. Reino Huelén. ¿De qué reino? ¿A qué reino se estarían refiriendo, ¿cierto? Los indígenas. ¿Cuál sería ¿Quién sería el rey o la monarquía de Reino Huelén? Hay algo ahí, hay algo, ¿cierto? Esas migajas que dejan, esas pistas que quedan por el camino. Ok, un poco después se introdujeron viñas en esta área, en 1551. Menciono esto porque es importante, creo, más adelante. ¿Ok? Viñas de la cepa país, ¿ok? Entonces hay harta producción de vino y de viñas por el sector. También en 1814, el 19 de marzo, ocurrió por estos lugares también el combate de Quilo, que habría sido un combate entre las fuerzas de Bernardo O'Higgins y que habría salido victorioso sobre los españoles en la guerra de independencia. Pero era obvio que iba a ganar, porque en realidad fue una batalla bastante desproporcionada. En realidad el contingente español que había acá en la zona era bastante pequeño. Entonces, obviamente era de esperar de que la batalla resultara favorable para las fuerzas patriotas. Ahí vemos algunos hechos importantes de la zona. De la zona en general, porque también no hay consenso realmente en donde exactamente ocurrieron estos hechos, ¿okay? Lo más probable es que la batalla de Reino Huelén haya ocurrido algunos kilómetros al este, en donde en el sector de confluencia, que es donde confluye el río Itata, que es el que estamos viendo ahora, con el río Ñuble, ¿ok? En fin, vamos a lo que nos convoca, el tema de la masacre de Ranquil. Ya, bueno, para empezar, este tema del mismo nombre con el que se conoce el hecho, la matanza o la masacre de Ranquil, en realidad tiene más tintes de enfrentamiento, ya que las personas que fueron ultimadas acá por fuerzas del gobierno estaban armadas, ¿ok? Era un levantamiento dicho y hecho. Como les digo, los detalles de este asunto son tan dispares y tan fantasiosos desde uno y otro bando. Primeramente, la prensa de la época, porque esto ocurrió en 1934, en el invierno de 1934. Y el gobierno que estaba en ese tiempo era el gobierno de Jorge Alessandri, un gobierno de derecha. Y la prensa de ese tiempo estaba alineada con el gobierno, y obviamente dieron una versión en donde se satanizaba a todos estos rebeldes. Hay muchas historias de atrocidades que habrían cometido en la zona, asesinando a comerciantes de la zona, asesinando a personas de las pulperías, de los puestos de trabajo, asesinando a carabineros, en fin. Un montón de cosas. Se exagera por parte de la prensa de ese tiempo los alcances de este alzamiento, que prácticamente habría tenido tintes de tomarse todo el sur de Chile, ¿ok? No sé bien si el plan de esta gente era marchar hacia Temuco. No estoy seguro si esa marcha se produjo en algún momento. En fin, hay muchas cosas absolutamente nebulosas. Realmente hay muy pocas cosas claras con respecto a este triste evento, ¿ok? Y para empeorar las cosas, bueno, posteriormente se escribe una novela. Yo recuerdo haberla visto en la casa cuando era chico, pero nunca la quise leer porque decía Ranquil con gotas de sangre, y no me daba buena espina leer esa novela. Lamentablemente ya no la tengo.
Pero por lo que he leído, es una novela, pues, es un cuento acerca del asunto, ¿no? Realmente no hay nada concreto, ¿ok? Y finalmente, después en el gobierno de Salvador Allende, este asunto fue explotado, pero al máximo. Se inventaron historias, esta vez satanizando al gobierno, ¿cierto?, de la época, satanizando a los cuerpos de carabineros que fueron los que estuvieron acá. ¿Por qué carabineros? Vamos a tratar de darle una explicación a eso. En fin, se dio vuelta la tortilla y el hecho ha sido explotado hasta el día de hoy por la izquierda de una forma, no quiero emplear malas palabras, pero no se le hace ningún favor al evento en sí, a la memoria de la gente que realmente participó en este asunto. No se hace ningún favor con tergiversar, deformar los hechos, en fin. Lo importante es que esta revuelta surge, voy a hablar en forma bien general, porque es lo único que se puede hacer. Bueno, surge esta revuelta porque a fines del siglo XIX hubo un levantamiento indígena, por ahí por la década del 1880. Y en respuesta a esto, los gobiernos que siguieron más adelante tomaron como medida ir expropiando tierras y entregárselas a unos pocos latifundistas para crear una suerte de fundos inmensos, gigantes, una suerte de pequeños feudos, ¿ok? Estamos hablando de fondos de más de 100.000 hectáreas, ¿ok? Los más pequeños, ¿ok? Para que se hagan una idea. En donde obviamente a las personas que se les entregaron estas tierras, era un señoreo, eran amos y señores de todo el sector, ¿ok? A principios del siglo XX se expropiaron tierra a los indígenas pehuenches, ¿cierto? Se habla de un tal cacique Maripé, del cual también se inventan historias fantasiosas que ni siquiera voy a mencionar porque no vale la pena seguir ensuciando este asunto. Menciono esto porque tuve la oportunidad de estar de paso por el lugar, poquito tiempo tuve. Me gustaría volver otro día y visitar el asunto con más calma, o a lo mejor incluso poder conversar con algunas personas. En fin, pero el asunto es que hablo de esto porque la idea es que este asunto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy día en Chile, ¿ok? Vamos viendo. Se crean estos latifundos, ¿cierto? Que obviamente son amos y señores de la zona, crean sus propias leyes, se crea un sistema comienzan a llegar colonos de bajos recursos, y se comienza a crear un sistema de inquilinaje, ¿ok? Una suerte, la mayoría conoce este término, pero no está de más explicarlo, de que una suerte en donde de arriendo de parcelas o hijuelas para que la gente sobreviviera ahí a cambio de trabajo forzado prácticamente, ¿ok? Bueno, pasa el tiempo, ¿cierto? Y el año 1934 surgen una serie de movimientos impulsados por algunos sindicatos agrícolas, de toda esta gente unida también un poco a la población pehuenche. Más adelante, después que se inicia la violencia, también se unirían unos cuantos obreros pidiendo mejora de vida, ¿ok? Bueno, la respuesta fue expropiar los terrenos, las hijuelas de esas personas que quedaron prácticamente en la calle, en la calle entre comillas, porque estamos hablando de un lugar que era sumamente rústico todavía, ¿ok? Y más encima fue en tiempo de invierno, y según lo que dice la historia, ese invierno de 1934 fue especialmente crudo, frío, nevado, etcétera, etcétera.
por lo que muchas familias quedaron a la suerte de pasar el invierno a la intemperie, en el monte, digamos, con toda la familia, qué sé yo. Eso causó también mucho apoyo, mucha empatía, y el movimiento rebelde, digamos, fue creciendo. ¿Ok? Ya para junio de 1934 llega una suerte de líder, un profesor, que en realidad era un personaje bastante infiltrado, que no era un simple profesor, sino que era un dirigente comunista, Juan II Leiva Tapia, y que tenía bastantes conexiones, ¿okay? Y él impulsa una revuelta mucho más violenta, ¿okay? Hay un detalle que a mí me llama la atención y que da a entender algunas cosas, y es que las personas que participaron en esta revuelta tenían en su poder viejas carabinas, dicen en algunos textos, pero en otras partes especifican de que el armamento que ellos usaban eran rifles Winchester, ¿ok? Y eso a mí me indica algo, porque estos rifles, obviamente, son aquí en Chile los rifles Winchester llegaron durante la guerra del Pacífico. Era armamento de guerra del ejército chileno, ¿ok? Por lo tanto, esos rifles Winchester tienen que haber sido rifles dados de baja por el ejército. ¿Quién tenía acceso a esos rifles? El propio ejército. Y eso también explica por qué el gobierno de Jorge Alessandri, para reprimir y sofocar esta revuelta, utilizó fuerzas de carabineros, no del ejército. ¿Por qué? Porque en esos años, sobre todo en los años 30, lo que era el ejército, la marina y la aviación estaban profundamente infiltrados por el Partido Comunista, ¿okay? La década del 30 fue una década muy violenta en Chile, donde hubieron muchos hechos de violencia provenientes de las Fuerzas Armadas. Aquí mismo en Talcahuano hubo un alzamiento, ¿cierto?, del año 31 creo, que también algún día me gustaría poder hablar de eso. También hubo un gobierno socialista. Muchas personas piensan que el gobierno de Allende fue el primer gobierno socialista en Chile. No, hubo un gobierno socialista que llegó al poder gracias a un golpe de estado llevado a cabo por la fuerza aérea, ¿okay? Y eso había sido también el año 31, 32, donde se derrocó ahí a mi tocayo Esteban Montero. Dentro de todo ese ambiente llega al poder el gobierno de derecha de Jorge Alessandri. Obviamente el gobierno el país está muy polarizado, muy parecido a lo que ocurre ahora, y había muchos intereses de parte de un montón de buitres que se deseaba la violencia en Chile, se deseaba la violencia por uno y otro lado, ¿ok? Obviamente el gobierno de Alessandri respondió de forma desmedida con respecto a esta revuelta, porque finalmente era solamente una revuelta campesina, que, dicho sea de paso, tomó más fuerza justamente como efecto de la propia represión que se dio en un comienzo, ¿ok? Porque durante junio del 34 se dieron las primeras escaramuzas, ¿cierto?, para reprimir este alzamiento que en un comienzo significó, como les digo, asalto a distintas fuentes laborales del sector, y robo incluso de oro, porque en la zona habían minas de oro, y estos rebeldes habrían asaltado ahí las reservas de oro que habían en el lugar. En fin, esto provocó una primera ola de represión por parte de Carabineros, y allí se produjo un primer enfrentamiento en el puente de Ranquil. Por eso les digo que no tengo muy claro si es el puente que acabo de mostrar o el puente colgante que está en el caserío de Ranquil, ¿ok? En fin, el asunto es que durante junio y julio hubo
una suerte de corre que te pillo entre los rebeldes y fuerzas de carabineros, para finalmente ya a mediados de julio. No voy a dar fecha exacta tampoco porque tampoco hay claridad con respecto a las fechas, ¿ok? Pero a mediados de julio se habría producido el enfrentamiento más importante en el sector de Lonquimay, donde no se sabe realmente la cifra exacta de muertos, pero se habla de entre 100 a 500 muertos, ¿ok? También no se sabe cuántos rebeldes participaron en ese enfrentamiento. Las fuerzas de carabineros eran una centena de carabineros, qué sé yo. Y bueno, ahí también hay una serie de discusiones, que fue lo que ocurrió después. Se dice que durante el enfrentamiento no murieron tantas personas y que el resto de bajas habrían sido fusilamientos por parte de carabineros. Luego de esto habría habido una suerte de persecución muy, muy aguda por parte de estas fuerzas de carabineros. Habría habido también una empatía por parte de la población campesina, por parte de los colonos los colonos más viejos, digamos, que ya estaban asentados en la zona y que habrían protegido tanto a los sobrevivientes que se habrían fugado de este asunto, como a las familias, a los familiares, ¿ok? Bueno, la historia da como para una novela. Lamentablemente, la historia oficial no es para novela, ¿ah? Así que es una pena de que realmente no existan datos exactos acerca de este hecho, que pienso yo que es muy importante y que refleja, y por eso lo menciono, refleja una historia que nos deja una lección que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿ok? Porque aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Les dije en un video anterior, ¿cierto?, explicando a partir de la etimología de la palabra revolución, que la revolución era un retroceso en muchas cosas, ¿ok? Como la palabra lo dice, la revolución es un retroceso, ¿ok? Pero también les dije que había una palabra que representaba a la lucha legítima, cuando hay una causa desesperada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando van sobre ti, cuando existe un poder que abusa de ti, en donde prácticamente te juegas la vida, ¿ok? Y tú tienes que enfrentarte a este poder simplemente porque te empujan a eso. Bueno, la palabra es rebelión, ¿ok? Que también tiene la de revolución, ¿cierto? Pero se emplea de otra manera. Rebelión, ¿de dónde viene? También del latín. Rebelis. Belis, ¿a qué le suena a usted? Viene de belicoso, ¿ah? Viene de bélico, ¿ok? Guerra, quiere decir guerra. Rebelde, ¿ah? Rebelde. ¿Y el re qué quiere decir? Retroceder, hacer retroceder la guerra, la violencia que se te viene encima, ¿ok? Eso es la rebeldía, ¿ok? Y tú puedes tener un acto de rebeldía obviamente cuando tú estás pasando por un abuso muy injusto y tú te declaras en rebeldía, ¿ok? La rebeldía tiene, dependiendo del contexto, es legítima, ¿ok? Pero hay que separar lo que es rebeldía, ¿cierto? De no sé, como dice la canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. No, eso no es rebeldía, eso es una actitud rebelde, ¿ah? Una pose, ¿ah? Algo que se ha inventado para focalizar la energía y los odios, sobre todo de las generaciones jóvenes, ¿ok? Pero tener una actitud rebelde, lamentablemente la verdad, la cruda realidad es que tú no cambias nada con tener una actitud rebelde. A nadie le importa si tú tienes una actitud rebelde o no. Y nadie logra nada con tener simplemente una actitud rebelde. El mundo no cambia. Y si tú dejas de tener una actitud rebelde, el mundo tampoco cambia, ¿ok? Distinto es cuando tú te declaras en rebeldía porque te estás jugando la vida en ello, ¿ok? Cambia la cosa, ¿ok? Si tú dejas de ser rebelde en esas condiciones, las consecuencias para tu vida son muy importantes. Y acá vemos
acá vemos, ¿cierto? En este hecho vemos que la gente se estaba jugando el todo por el todo, se estaba jugando la vida en este asunto, ¿ok? Estamos en presencia de un acto de rebeldía absolutamente legítimo, pero que fue infiltrado y que posteriormente tomó tintes de revolución, ¿ok? Con estos personajes como este señor Juan II Leiva Tapia, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hay versiones bien fundadas que explican de que este movimiento y la presencia del armamento que tenía esta gente es una clara prueba de ello. Habría sido infiltrado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿ok? Estas personas, estos dirigentes comunistas que llegaron a la zona a impulsar esta violencia, tenían contacto con el gobierno de la Unión Soviética, que en ese tiempo ya había infiltrado a las Fuerzas Armadas de Chile, ¿cierto? Creando todos estos hechos de violencia que se gestaron en los años 30, 40, y la idea, sobre todo en esta área de Ranquil y de la Araucanía, era crear, ¿cierto?, una suerte de Estado independiente, muy semejante a algunos estados de China. Querían copiar el modelo chino en Chile, ¿ok? Obviamente también en Argentina. Ya hemos visto en otros videos que para el comunismo hoy en día reflejado en China es muy importante el sur de Chile y el sur de Argentina, ¿ok? Ahí hay un tema estratégico por el estrecho de Magallanes, y también vimos en el último video la importancia que tiene tener el control de las rutas marítimas, ¿ok? Tanto comercialmente como militarmente, y obviamente tanto China como Rusia en este caso no podrían cruzar una armada militar, ¿cierto? Una armada militar, las cuestiones que estoy diciendo, una armada por el canal de Panamá, ¿ok? Necesitan el estrecho de Magallanes, necesitan intervenir Chile y Argentina. Ya vemos de que este asunto ya desde los tempranos años 30 se estaba gestando, ¿ok? Bueno, el resultado es el mismo de siempre. La gente pobre es la que pierde, la gente pobre es manipulada, la gente pobre es reprimida por uno y otro lado, no hay respuestas, ¿ok? Luego, en los años 70, ¿cierto?, con el gobierno de Salvador Allende, todos estos grandes latifundios fueron expropiados, y obviamente se pensaría que con esto llegaría la prosperidad a la zona, pero finalmente vemos que todo son falacias tras falacias, y el pueblo siempre pierde, porque simplemente lo que pasó después de la expropiación es que todos estos latifundios cambiaron de mano y hacia las forestales, ¿okay? Lo que antes era un grande fondo hasta donde se perdía la vista, ahora son forestales. Y las forestales llegaron creando más pobreza, porque luego de este asunto, luego de este hecho de violencia, el campesinado de la zona habría podido ganar un poco de libertad en cuanto a producción agrícola, y la zona se había diversificado, ya no solamente dependía de las viñas, sino que se empezó a plantar choclo, poroto, cereales, de todo, chacras varias, y todo eso desapareció luego con la llegada de las forestales que pudieron ocupar el lugar gracias a las expropiaciones, ¿cierto?, de Salvador Allende, ¿ok? A eso es lo que quiero llegar. Una y otra vez, es la gente común la que pierde en este juego de poder, ¿ok? Entonces, no quise desperdiciar la oportunidad de comentar esto, de mostrar un poquito el lugar y de hacer esta reflexión. Chile hoy en día está llegando a una polarización muy violenta, muy parecida a lo que se estaba gestando en los años 30, pero esta vez estas personas están consiguiendo lo que querían. Se está formando un gobierno no solamente socialista, sino que la nueva constitución tiene un carácter absolutamente comunista, y
y esto nos va a dividir sí o sí. El tema es que no nos dejemos manipular en forma individual y que tengamos nuestras prioridades en lo que es importante, en nuestro desarrollo personal, en el desarrollo de nuestras familias, en la unión de las personas, de nuestros cercanos, de nuestros congéneres, de nuestros queridos, en fin, eso es lo importante. Lo demás, ¿cierto? Tener esa actitud rebelde. Si no te estás jugando el todo por el todo, no hay ninguna necesidad de abogar por ninguna causa rebelde o revolucionaria, ¿ok? Eso queda para los tontos, como dije en otro video, y no me arrepiento de decir eso. Esa es mi opinión. La caja de comentarios está abierta. Si alguien quiere aportar con algún dato acerca de este hecho, obviamente se me fueron un montón de cosas, pero como les dije, solamente quería mencionar el asunto de forma general, porque como les digo, la información que hay está muy viciada. Hay incluso algunos comentarios de gente superviviente del asunto que dejan mucho que desear, digamos. Se nota en la misma redacción de cómo habla la gente, ¿cierto? En el sector. No tiene nada que ver a cómo fue mostrado en los medios de izquierda de los años 70 y los medios de derecha de los años 30, ¿okay? En fin, también se han inventado muchas cosas. Hay muchas historias grotescas con respecto a este asunto. De todas esas historias yo no confiaría prácticamente en ninguna. Como les digo, los datos reales de este asunto ya se perdieron, creo, hace bastante tiempo, y la gente que fue testigo de todo este asunto también ya prácticamente, yo creo que no queda nadie. Alto. La verdad es que estaba editando el video, colocándole música para que me lo corten y todo eso, y me encontré con un texto bastante bueno, y lo voy a compartir más adelante. Se trata de un pequeño libro, bien cortito, pero tiene la gracia obviamente acerca del tema, pero tiene la gracia de que fue escrito por un testigo de la época, ¿okay? Una persona, un colono que vivía acá en la zona de Ranquil. Y leyéndolo me gustó bastante como para compartirlo, porque está lejos de versiones de las otras versiones más morbosas que vi en otros lados, ¿ah? Así que más adelante en otro video lo voy a compartir como un audiolibro. Es bastante corto y aporta aporta datos bien interesantes y una nueva perspectiva del asunto, y creo que deja da un poco de claridad a este hecho de sangre. Eso. Gracias. Cuídense mucho, que estén todos bien. Esto fue La Mágica Historia. Chau.